Veamos algunos detalles importantes que debemos tener en cuenta para el diseño y construcción de una pantalla atirantada para un sótano. Detalles importantes en pantallas atirantadas para sótanos. Las pantallas atirantadas o pantallas ancladas se utilizan con mucha frecuencia en el medio nuestro como estructura de soporte de excavaciones para sótanos. Hay dos tipos generales de pantalla: anclas activas, o sea, pantallas tensionadas, o anclas pasivas. Anclas sin tensión, clavos pasivos. Anclas activas, tensionadas, o clavos o anclas pasivas. Las anclas activas utilizan cables o varillas tensionadas sostenidas por un bulbo a profundidad. Pues se tiene una pantalla, se tiene un sistema de anclaje y un tensionamiento. La fuerza la hace el bulbo, o sea, usted tensiona con el gato hidráulico y el bulbo toma la fuerza para sostener la pantalla. La resistencia del bulbo es muy importante. O sea, el bulbo debe estar en material suficientemente competente para soportar la carga. En cambio, las anclas pasivas, los clavos o nails actúan como refuerzo del calor. O sea, es un suelo que tiene unos elementos de refuerzo, generalmente metálicos. No se tensiona. No hay bulbo, aunque alguien diría, es que el bulbo es la totalidad del anclaje. No, es un elemento intruido en un suelo que le genera resistencia al cortante. O sea, actúa como un suelo reforzado. Clavos pasivos. Muy importante en anclas activas, el bulbo. El bulbo puede ser recto, puede ser ampliado por sectores, incluso puede tener inyecciones con grava. El bulbo sostiene la carga. El bulbo debe tener una longitud suficiente, un diámetro importante, un material que permita la adherencia entre el refuerzo, el cable y el material cementante, el concreto o lechada de cemento. La carga se aplica con un gato hidráulico en superficie, se coloca el tensionamiento y el bulbo toma la carga. Y en esa forma se sostiene la pantalla. El proceso constructivo es muy sencillo. Se perfora, se coloca el refuerzo, se inyecta el bulbo, se tensiona y se ajusta. Perforación, colocación del refuerzo, inyección del bulbo y tensionamiento. Y se va excavando el sótano de arriba hacia abajo. A medida que avanzamos con la construcción de la pantalla y los anclajes, van soportando esa pantalla. O sea, se perforan después de tener el nivel de sótano a un determinado nivel. Detalles importantes. Primero, soporte vertical. La pantalla, a medida que se va excavando, trata de quedar en el aire, trata de quedar colgada. Se requiere tener un soporte vertical
para esa pantalla. El soporte vertical puede ser un sistema de micropilotes, como se observa en la fotografía, micropilotes que se colocaron previamente y la pantalla se cuelga del sistema de micropilotes, soporte vertical de la pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla queda colgada y trata de desplazarse hacia abajo. Como en este caso, la pantalla se está desplazando hacia abajo. No se colocaron elementos para soporte vertical de la pantalla. Y eventualmente la pantalla puede colapsar. ¿Por qué colapsa? Porque queda en el aire, queda sin soporte vertical. Y al desplazarse verticalmente se distensionan los anclajes y la pantalla se cae. Adicionalmente, la pantalla debe tener continuidad estructural. O sea, la pantalla no pueden ser parches. Debe tener una continuidad, ser una sola estructura. Por ejemplo, en este caso, el procedimiento es incorrecto. Se dejaron unos espacios horizontales en la pantalla para luego colocar los entrepisos del sótano. La pantalla quedó discontinua verticalmente, discontinua horizontalmente. ¿Y qué pasó? La pantalla colapsó. Colapsó por falta de continuidad, por falta de soporte vertical. Otro elemento súper importante. La fila superior de anclajes debe tener mayor capacidad de resistencia que la calculada. ¿Qué ocurre? A medida que vamos excavando el sótano, la pantalla superior se va recargando y se recarga a mayor fuerza de la que estaba diseñada. En el proceso de construcción, la fila superior se recarga. Entonces, es importante que la fila superior tenga una resistencia adicional a la del cálculo para que la pantalla se sostenga. Debemos tener en cuenta que las pantallas ancladas son estructuras muy vulnerables, que deben diseñarse y construirse con una gran cantidad de detalles importantes. El diseño debe incluir suficiente capacidad de resistencia a las anclas, buen soporte vertical, deformaciones aceptables, calcular las deformaciones. ¿Qué pasa con las deformaciones? Al construir nosotros el sótano, se desconfina el suelo, se generan deformaciones horizontales y se generan asentamientos en las construcciones de arriba de la pantalla. Ese movimiento incluso puede generar distensionamiento de los anclajes. El diseño debe tener una serie de pasos muy claros y definidos. Primero, determinar si el sistema es viable, o sea, si las pantallas van a funcionar. Obtener los parámetros, un buen estudio geotécnico para tener los parámetros del suelo. Tercero, escoger el tipo de estructura. Clavos, pantallas tensionadas, tablestacas, pantallas en concreto armado. Suponer unas dimensiones, generalmente se supone y se va rechequeando. Calcular las presiones de tierra, calcular las fuerzas que esas presiones de tierra inducen en cada una de las anclas, analizar la estabilidad global al deslizamiento, calcular las deformaciones, calcular los momentos y cortantes de todos los elementos estructurales, diseñar ancla por ancla, diseñar el soporte vertical para que no se colapse, soporte vertical de la fachada, diseñar los cabezales
para una buena colocación de la carga, los cabezales deben estar unidos íntegramente a la pantalla, diseñar el sistema de tensionamiento, elaborar planos de, de construcción, calcular cantidad de obra y especificaciones muy claras. Las pantallas claras son muy vulnerables a colapsar y se requiere un diseño y un sistema constructivo muy específico, adecuado. Debemos tener menos problemas, o sea, que no nos ocurren pantallazos. Estamos acostumbrados a que fallan las pantallas. No debemos tener más pantallazos en nuestra geotecnia. Muchas gracias.